Well, we are going to start. Good evening, class. Welcome to this workshop about basic English for engineers. I would like to greet you on behalf of CERSAS Institute. I'm going to introduce myself. My name is Vivian Cortez Galvez. I am a hydraulic engineer. Currently, I work as a hydrologist, but also I have experience working on mine, elaborating technical files, and I've participated also in the execution of projects related with engineering. Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a este taller sobre el inglés básico para ingenieros. Reciban ustedes un cordial saludo a nombre del Instituto CERSA. Quien les habla es la ingeniera hidráulica Vivian Cortés Galvez. Actualmente me desempeño como hidróloga. Tengo experiencia he trabajado en INA, realizando expedientes técnicos y también en algunos proyectos relacionados con la ingeniería. El día de hoy, pues vamos a realizar un taller sobre el inglés básico para ingenieros. Recuerden que este taller está siendo grabado y transmitido por los medios también. Lo pueden visualizar a través de Facebook. Así que bienvenidos también a todos nuestros oyentes que están sintonizados con las redes sociales. Recuerden que el taller de hoy también pueden adquirir un certificado por 30 soles y pues los que adquieran el certificado también van a tener acceso de poder inscribirse en el curso que se va a desarrollar. Bien, engineering is very common to use softwares and biography on English language. It is said that the best biography is written on English. Do you agree with that? How easy is for you understand it? Se dice pues que las mejores bibliografías está escrita en el idioma inglés, ¿no? Incluso hay algunos softwares que por el hecho de que se han desarrollado en países, pues en Estados Unidos, el manual incluso tiene ese lenguaje, ¿no? Es por eso que nosotros debemos dominar ese lenguaje. ¿Qué tan fácil es para ustedes entender cierta bibliografía o entender algunos softwares que están en inglés predeterminadamente, ¿no? Probably you have used these two softwares. This is the interface or RMAP, is ArcGIS, and there we have AutoCAD. Estos dos softwares son muy comunes y muy usados en la ingeniería. De hecho, se utiliza mucho para mapear. Y acá, como podemos ver, pues hay algunas palabras que en realidad es necesario conocerlas. Si bien es cierto, ahora los softwares ya vienen incluso predeterminadamente para poder cambiar los idiomas, pues hay algunas palabritas que nosotros ya nos hemos familiarizado por el hecho de utilizar estos softwares. Por ejemplo, acá podemos encontrar file, cuando queremos acceder a los archivos, edit, cuando queremos hacer alguna edición en el documento, view, para visualizar. Tenemos lo básico que también es save, cuando queremos guardar nuestro documento, nuestro proyecto. Tenemos otra que es el print, cuando queremos imprimir, print, sorry. This we have, for example, a shape. Do you know what is a shape? ArcGIS is very used. Cuando hablamos de shape, pues nosotros tenemos ya una figura, un objeto predeterminado, ¿no? Entonces muchas veces mencionamos la palabra shape, pero debemos conocer qué significa en sí, ¿no? Para poder entender más fácilmente el trabajo que se hace. Properties, tools. Similar this, we have home, insert, annotate, view, manage. Entonces son algunas palabritas que ya en el transcurso del curso y de este taller lo vamos a ver, ¿verdad? Aims. The purpose of the Basic English for Engineers course is that the students develop communication skills, both comprehension and oral expression, as well as comprehension and written production at basic level.
El propósito del curso de Inglés Básico para Ingenieros es que los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas, ya sea de comprensión y de expresión oral, así como también de comprensión y producción escrita, a un nivel básico. In this course, the students will learn to communicate with frequently used phrases and expressions in the field of engineering. En este curso el estudiante pues aprenderá a comunicarse con algunas expresiones y algunas frases frecuentemente usadas en el mundo de la ingeniería, ¿no? Y específicamente, ¿qué vamos a ver en este workshop? In this workshop, we are going to review vocabulary and grammatical types. Vocabulary. We are going to see cardinal and ordinal numbers, professions, shapes and dimensions, construction tools and materials, personal protection equipment, health and safety at work, elements of the earth and atmosphere, science fields, regular and irregular verbs. Entonces, este es el índice y a lo que nos vamos a regir el día de hoy, ¿no? En el desarrollo ya del curso, este es solamente como una parte introductoria para el taller. Ya en el curso, pues nosotros veremos mucho más a fondo, no solamente este vocabulario, sino también muchas otras palabras y expresiones que nosotros escuchamos en nuestro día a día, en el trabajo o en la universidad. So, well, we're going to start with the cardinal numbers, los números cardinales. Probably you have studied this since school, for example, but it's necessary to remember that in this workshop. Es necesario, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos escribir números mucho más largos, pues al final vamos a repetir, se podría decir, muchos de los números base, ¿no? Los que tienen unidades y decenas. Es por eso que es importante hacer una revisión breve de los números también. So, well, repeat after me, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probably we've studied that before, but it's necessary put attention on the writing also. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Well, when do you use longer numbers? Here we are going to learn how to write numbers until 9 numbers. For example, we have the units, tenths, hundreds, thousand units, tens of thousands, hundreds of thousands, units of millions, tens of million, hundreds of million. Esto nos enseñaron ya anteriormente, quizás muchos de nosotros lo hemos visto en aritmética, y siempre pues nos enseñaron cómo es la posición de los números, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a recordar el día de hoy para poder llegar a escribir números mucho más grandes, ¿no? Why is important write longer numbers in our career? ¿Por qué es importante saber escribir números grandes dentro de nuestra carrera? For example, cuando tú quieres hacer, por ejemplo, presupuestos de algunos proyectos, nosotros como ingenieros pues vivimos rodeados también los que se dedican a proyectos de presupuestos, ¿no? Entonces es necesario muchas veces entender o saber escribir los números grandes y poder saber hablarlos también en inglés
para poder explicarlos con nuestro jefe, con nuestros clientes, quizás clientes del extranjero. Entonces esto es algo que debemos dominar, ¿no? Es por eso que acá vamos a hacer un ejemplo de cómo leer estos números hasta 9 cifras. Okay, let's start. We start with 5. The first number is number 5. The second is 75. Como podemos ver acá, lo que estamos agregando, ya vimos cómo se escribía 70. 70 se escribía 70. Sorry. Vamos a continuar. Estábamos estudiando el día de hoy, pues, los números cardinales, the cardinal numbers. Como les mencionaba, para poder leer números grandes, pues lo primero que vamos a recordar el día de hoy es la posición de los números. Esto nos enseñaron en aritmética, quizás ya lo podemos recordar. Y lo primero que vamos a recordar pues son las posiciones, ¿no? Tenemos las unidades, las decenas, las centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es leer hasta números de 9 cifras, ¿verdad? Como podemos apreciar acá. Empezamos con el 5. ¿Cómo leemos? 5. Then we have the number 7 and the number 5. How is the correct form to read that? 75. The next number is 175. Como podemos ver, entre las decenas y las unidades, no lleva ningún conector. Solamente es el número tal cual, ¿no? No lleva ningún conector. Pero cuando ya vamos a números de 3 cifras, podemos ver que sí agregamos el y, ¿no? Que en este caso es el and. For example, 175. Next, we have 2,175. Here we can see a comma. Nosotros podemos ver que cuando ya pasamos a los miles, lo que debemos agregar es una coma. 2,175. 92,175. 692,175. De la misma manera, ahora que ya hemos pasado a los miles, podemos ver que después del 600, lo que debemos agregar es la palabra y después continuar pues con el 92, ¿no? 692,000. 3,692,175. De igual manera, ahora que ya hemos pasado a la parte del millón, podemos ver que lo que se agrega es una coma, ¿no? Para poder separar los billones de los miles. Ahí estamos agregando la coma y como siempre, pues entre las centenas y las decenas estamos agregando la palabra y, ¿no? Esto no es fácil, es muy repetitivo, en verdad. Lo que tenemos que hacer no solamente es un poquito de concentración y es muy fácil la escritura. The next number will be 43,692,175. 843,692,175. So then it's important to remember that, because when we read longer numbers, we keep the form of units and tens, and sometimes also the hundred position. When do we use ordinal numbers? When we want to express, for example, the position of a person, an animal, a thing, or maybe a situation, we are going to use ordinal numbers. Then we have some numbers. Cuando utilizamos pues los números ordinales,
cuando nosotros queremos expresar la posición de la persona, del animal, una cosa o posiblemente una situación, ¿no? Queremos referirnos a la posición más que en el número, entonces hacemos uso de los números cardinales. Acá tenemos los ejemplos del 1 al 20. Vamos a leer esto, por favor. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 17th, 18th, 19th, 20th. So we can see that we add the letter T and H at the end of the number. Nosotros lo que hacemos es agregar una T y una H al final del número, ¿no? Agregando la T y la H ya nos estamos refiriendo pues a números cardinales. What happened with the other numbers, for example, 40 or 50 or 60? In this case, we are going to suppress the letter Y and add letter I-E-T-H. So we have some examples there. For example, we are going to read in the right of the slide, fifth. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, el número 5. Si nosotros queremos decir, queremos subir al 5º piso o queremos construir un edificio de 5 pisos, ¿no? Ahí utilizamos el número cardinal, pero si queremos decir queremos subir al 5º piso, ya estamos hablando de una posición, ¿no? We want to go to the 5th floor of the building. 5th. 75th, el piso 75, ¿no? Por ejemplo, para un edificio muy grande. The next number will be 175th. And the last number could be 2170. Entonces, lo que estamos haciendo es agregar al final las letras TH para pues saber que estamos hablando de números cardinales, ¿no? Por ejemplo, 2170º piso, tal vez no sea muy lógico hablar de pisos, pero quizás en nuestro día a día podamos relacionarlo con algún otro ejemplo, ¿no? Related with another example. Here is that I say to you, add TH or IETH. That's important to add in ordinal numbers. Now we are going to talk about professions. La mayoría de participantes entiendo que estamos acá, trabajan o estudian en unas carreras relacionadas con la ingeniería, ¿no? Pero no necesariamente la ingeniería, pues porque sabemos que ahora por los trabajos multisectoriales existen una cantidad de ramas, ya sea de ingeniería o otras carreras que se asocian con la misma, ¿no? Entonces, en nuestro mundo laboral siempre estamos coordinando, trabajando, relacionándonos con otras profesiones también. For that reason, it's important to note the other professions. For example, engineer. Who are an engineer? Are professionals who invent, design, analyze, or build. An architect. An architect is a person who designed the overall look of houses, buildings, and other structures. They must ensure that the final product is both attractive and functional.
Entonces, un arquitecto, pues, no solamente se encarga de ver de manera general las casas, construcciones y otras estructuras, ¿no? Sino que su principal función también, pues, es que el producto final sea tanto funcional como atractivo, ¿no? Quizás haya algunos arquitectos en este taller que podrían asociarlo con las funciones, las labores que desempeña. An electrician. They install, maintain, and repair electrical power, communications, lighting, and control systems in homes, business, and factories. Entonces, los eléctricos son aquellos que instalan, mantienen, reparan la energía eléctrica, ¿no? Lo que es comunicaciones, sistemas de luz, de control, ya sea en casas, en edificios o también en fábricas. Agricultural engineer. Who is an agricultural engineer? He is a person who studies the soil and environment to produce more food with higher quality, sustainable on the time. An industrial engineer is responsible for optimizing business processes. Entonces ahí tenemos también los ingenieros industriales, ¿no? Que son los responsables de optimizar los procesos de negocios, ¿no? Es más, tienen muchas otras funciones también. Ya cada uno de ustedes, quizás también hay algún ingeniero industrial en este taller, entonces también la idea es que con estas principales palabras podamos terminar el workshop y el curso, principalmente pudiendo decir nuestras funciones en el idioma inglés, ¿no? A hydraulic engineer. It designs, prepares, and executes hydraulic projects as dams, hydroelectric power stations, reservoirs, canals, etc. Entonces, un ingeniero hidráulico diseña también elabora y ejecuta proyectos hidráulicos, ¿no? Como son las presas, centrales hidroeléctricas, reservorios, canales, etc. A mining engineer. A mining engineer is a person who manages any phase of mining operations, from exploitation and discovery on the mineral resources. Entonces, un ingeniero de minas, pues es aquel que dirige las fases de operaciones de mina, ¿no? Ya sea desde la explotación, etc. A geological engineer. A geological engineer is a person who explores and researches the structure, composition, and processes of the earth. La persona que también, ¿no? Explora la estructura y la composición de la Tierra. Meteorologist is a person who understands and predicts weather and climate. Es la persona, pues, que predice y entiende el tiempo y clima, ¿no? También más adelante vamos a ver otros ejemplos asociados también a esta importante profesión. Here we have some occupations also. For example, a carpenter is involved in the design, cutting, and building of furniture using different types of wood. Entonces, un carpintero también pues está involucrado con el diseño, cortar, construir algunos objetos, ¿no? Usando diferentes tipos de madera. Acá tenemos también a welder. Who is a welder? A welders repair metal products by heating them with their welding tools. Some welders use different metals like steel or aluminum. Topographer. A topographer is a geology and geography expert who surveys pieces of land and creates highly accurate
accurate representations. Es un topógrafo también, no necesariamente es un geólogo o un geógrafo, un experto en geología o geografía. Actualmente hay algunas carreras cortas, ocupaciones cortas, y hay estudios cortos también para estudiar para topógrafo, ¿no? Entonces ellos prácticamente lo que hacen es representar en la tierra y crear pues algunas representaciones ya en planos, etc. A construction worker, very knowledge. They are responsible for a number of on-site tasks, such as removing debris, erecting scaffoldings, loading and unloading building materials, and assisting with operating heavy equipment, ¿no? Entonces acá tenemos las tareas que también realiza un trabajador de construcción, ¿no? Lo común es decir trabajador de construcción, pero pues ellos son los responsables de diferentes tareas laterales, se podría decir así, en una construcción, ¿no? Desde pues la eliminación de escombros, removing the debris, erecting scaffoldings, el montaje de andamios, muy común también en las obras de construcción, el cargado o descarga de los materiales de construcción, y sobre todo asiste en las operaciones, ¿no? De equipo pesado también, inclusive. Entonces, esas son las principales funciones de un construction worker. Okay, now we are going to review some shapes and dimensions. At the first of the workshop, I talked to you about the shapes of, we mention shapes when we work on AutoCAD or in ArcGIS. Cuando nosotros utilizamos el ArcGIS, tal vez hemos escuchado mucho de esta palabra, shapes. Pero ¿qué son shapes en realidad? Pues no es más que las formas, ¿no? Al final, cuando nosotros tenemos los dibujos en ArcGIS, hay que recordar que lo guardamos como una forma, mejor dicho, que pues contiene características o representaciones de lo que nosotros queremos dibujar o diseñar, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunas de las formas más conocidas. Acá tenemos el circle, lo podemos ver, rectangle, triangle, oval, square, octagon, rhombus, pentagon, hexagon. Son algunas de las formas más comunes y más conocidas también, ¿no? Ahora ya cuando hacemos dibujos en nuestros planos, utilizando el ArcGIS o el AutoCAD o algún otro software que quizás ustedes también dentro de sus carreras conocen, pues lo que hacemos es normalmente hacer dibujos irregulares, ¿no? Irregular shapes. Pero acá nosotros podemos ver los más conocidos, porque a partir de ellos, pues nosotros los combinamos para poder hacer el dibujo que nosotros queremos, ¿no? El de nuestra preferencia. Entonces es importante conocer los nombres de las figuras conocidas, al menos. Acá también tenemos 3D Shapes Names, ya formas, pero en 3D. Entonces tenemos Sphere, Cube, Cone, Cylinder, Half Sphere, 3D Pyramid, Triangular Prism, un prisma triangular, Hexagonal Prism, Cuboid, Hexagonal Pyramid, es una pirámide hexagonal, ¿no? Hollow Cylinder, es un cilindro hueco, como podemos ver ahí en la figura. Octahedron, Diamond, Star Prism, Hexagonal Diamond, Star Pyramid, una pirámide en forma de estrella, ¿no? Ahí se puede apreciar. Pentagonal Prism, L-shaped Prism, ahí podemos ver un prisma en forma de L. Entonces, no es muy común ese tipo de formas, pero pues sobre todo en arquitectura suelen utilizar mucho este tipo de representaciones para hacer
algunos diseños de casas o de edificios, ¿no? Y los arquitectos suelen manejar y utilizar mucho más incluso estas formas en 3D. Entonces es importante conocer los nombres. Luego tenemos dodecahedron, es prácticamente con 12 lados, ¿no? Pero en 3D también. No es muy común, pero pues ya sabemos que en cuestión de diseño no hay límites. Y por último tenemos el tetrahedron. Tetrahedron. We are going to continue. It's important to review that. Ustedes también desde sus casas, pues es importante que vayan repitiendo conmigo y haciendo un poco de memoria, ¿no? De todo lo que nos enseñaron en el jardín, en la primaria. Well, we have some construction tools and materials. Algunos materiales de construcción y herramientas también. Si bien es cierto, pues en construcción hay muchísimas herramientas. Acá he tratado de colocar las más importantes y las más conocidas, ¿no? Yo sé que en cada carrera quizás existen muchas otras herramientas, entonces ya en el curso, cuando nosotros nos matriculemos, pues vamos a tocar detalladamente quizás específicos, materiales específicos por cada carrera, ¿no? Acá están los más comunes. Empezamos por el mallet. ¿Qué es? What is a mallet? Como podemos ver la forma, se refiere a una comba, ¿no? Es un mazo, una comba. We have also a handsaw, es una sierra de mano, handsaw. Then we have a sandpaper. A sandpaper es un papel de lija. Mucho utilizamos las lijas, por ejemplo, para antes de pintar una pared, pues se utiliza este instrumento, esta herramienta, este material. We have a bead. ¿Qué es a bead? Podemos ver ahí un taladro. Bead se refiere a la broca del taladro. Chuck. Chuck es la forma cónica que se coloca en el taladro, en donde va a ir sujeto la broca. Chuck. Also we have a hammer. A hammer es un martillo. Y pues acá tiene también en la parte final a claw, que es la garra, ¿no? La garra que tiene el martillo. Entonces es importante conocer las partes de un martillo también para un carpintero, por ejemplo. A carpenter use very every day a hammer. Coping saw is similar to the handsaw, but the difference is in the use of them. Es muy similar a la sierra de mano, pero tal vez se diferencia en el tipo de material que se va a cortar, pues con esta herramienta. Then we have bolt, nut, washer, screws, nails. Nails son los clavos, screws son los tornillos, muy similares screws and bolt, but the difference is also on the use. La diferencia también es en el uso, ¿no? Podemos ver que los tornillos pues son un poco más largos, quizás la parte superior, el bolt, lo utilizamos para otro tipo de trabajos, ¿no? Washer, también en nut, son las tuercas, y las tuercas también pues tienen el washer para que no pueda desgastar el tubo o el material en donde se va a colocar, ¿no? We have a spirit level. What is a spirit level? A spirit level is an instrument designed to indicate whether a surface is horizontal or vertical. Es una, ¿cómo se podría decir?
para ver la verticalidad de las paredes o de los pisos. Niveles de mano es comúnmente lo que se le dice, ¿no? Also, we have a ladder, yeah, a step ladder. What's the difference between that? A ladder, como podemos ver acá, es una escalera vertical, y step ladder es una escalera de tijera, ¿no? Podemos ver que el step ladder no necesita apoyo sobre otra superficie, mientras que la escalera por sí misma sí, pues necesita otra superficie para que se pueda apoyar, ¿no? Y se pueda sujetar. We have also a hacksaw, es sierra también, pero también utilizado para otras cosas, ¿no? Es como que para cortar más metal, tal vez, y tiene un agarrador también en la parte para poner la mano ahí. Tape measure, lo que comúnmente utilizamos, las winchas, es muy conocido no solamente en construcción, sino también en el hogar. Muchas veces utilizamos, es muy común tener esta herramienta en nuestra casa. A vis, esto es un tornillo, se utiliza, muchos de ustedes también seguramente han utilizado, han trabajado con ellos, sirve pues para poder cortar, sujetar, es como que en esa parte, como una boquilla tiene en donde se sujeta puede ser un palo, un tronco, un metal de fierro, y que sirve para sujetar y poder hacer, por ejemplo, los cortes, ¿no? Plunger es un desatascador también, muchas veces lo hemos utilizado. A toolbox, una caja de herramientas. Tenemos por acá también a pocket knife, es el cuchillo de bolsillo. También es muy común ver esta herramienta. A pair of scissors, las tijeras. Tenemos por acá pliers, los alicates. A monkey wrench, the wrench, que son las llaves o las llaves inglesas. Tenemos un chisel, que es un cincel. Tenemos un fil por acá, la lija. Brandon, un punzón. Screwdriver, seguramente también muchas veces hemos escuchado esto, screwdriver, el destornillador. Y por acá, bueno, el taladro que ya lo vimos también, ¿no? Y materiales de construcción, lo básico que debemos conocer y que hemos visto también en construcción. Bricks. ¿Qué son los bricks? Tenemos los ladrillos, cement, concrete, sand, reinforcement, glass, plastic, wood, tiles. ¿Ok? Tenemos pues el cemento, el concreto, que ya es cuando preparamos la arena con el cemento. Tenemos el reinforcement, que es el reforzamiento, ¿no? En realidad es el acero. El vidrio, el glass, plastic, para tuberías, por ejemplo, en ingeniería hidráulica es muy usado las tuberías de plástico. Tenemos también the wood, que es la madera. Y tenemos también the tiles, que son las losas, ¿no? Para las decoraciones ya, inclusive. Los pisos de cerámica, de losas, utilizamos lo que son los tiles. Now we are going to see a personal protection equipment. Los equipos de protección personal es algo que se ha valorado mucho ya en los últimos años, y nosotros hacemos memoria, pues años anteriores daban menos importancia a lo que son los equipos de protección personal. Ahora ya incluso ya es normado, muchas entidades que están certificadas incluyen esto dentro de sus protocolos de salud y seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, acá vamos a ver algunas palabras básicas que nosotros vemos en el día a día, en el trabajo para los que trabajan de ingenieros de seguridad, por ejemplo. Tenemos
The head protection. Falling or flying objects, overhead objects. Son objetos que caen, el casco, ¿no? Sirve para protegernos de objetos que caen o vuelan encima de la cabeza. Tenemos también el hearing protection, que son protección de oídos. Cuando utilizamos pues protectores de oídos, ¿para qué utilizamos los protectores de oídos? To lack tools on machinery, poorly maintained equipment. Entonces, para herramientas y maquinaria ruidosa y también para equipos en mal mantenimiento, pues, ¿no? Tenemos también the chaps pants, que son los pantalones de seguridad, que también son muy conocidos como pantalones Capri, lo utilizan, así lo llaman, pues, ¿no? En salud y seguridad ocupacional, que sirve para protegernos, por ejemplo, chainsaws, de motosierras. Tenemos foot protection, que son el protector de pies, ¿no? Para cuando es necesario, pues, protegernos los pies. For falling or rolling objects, objetos rodantes o que caen, ¿no? Sharp or heavy objects, objetos pesados o filudos. Tenemos wet and slippery surfaces, son para superficies mojadas y resbaladizas también, ¿no? Uneven, que son desniveles, uneven surfaces, hot surfaces, electrical hazards, peligros eléctricos, ¿no? Entonces, por ello es importante también los zapatos de seguridad. We have also the eye protection, very important, to blowing dust or particles, metal shavings, acids or caustic liquids, welding like. Entonces sirve para protegernos de las partículas o polvo que sopla pues, por acción del viento, por virutas de metal o luz de soldadura, ¿no? Los soldadores especialmente utilizan mucho estos, los lentes de protección para los ojos. Nosotros también tenemos por acá high visibility hat, vest or pants to errant vehicles, distracted drivers. Dice, ¿no? Para vehículos errantes o conductores distraídos, pues es necesario tener las líneas de visibilidad, ¿no? Se le llama, que son las líneas reflectantes que se colocan ya sea en los chalecos, en los sombreros, en los pantalones incluso. Hand protection, los protectores de manos, to sharp or hot objects, chemicals, biological or electrical hazards. Entonces, para objetos afilados o calientes, químicos, biológicos y peligros eléctricos también. It's necessary always use hand protection. Harness lanyard es el cordón de arnés, ¿no? Es for person or for people who work more than 6 feet or more above a lower level. Entonces, para personas que trabajan en altura, o por ejemplo 6 pies de altura o más sobre el nivel del piso, pues es necesario también ya, incluso hay una medida normativa ya, cuando ya vas a trabajar sobre un cierto nivel sobre el piso, es necesario ya utilizar arnés. Hay muchos otros equipos de protección personal. Acá he tratado de colocar the most important personal protection equipment. And I hope you can repeat after me every word that I'm telling you. Occupational health and safety. Ahora está pues también lo que mencionábamos, ¿no? La salud y la seguridad ocupacional, que también muy asociado ya al equipo de protección personal. Algunas palabras que nosotros debemos tener en cuenta y recordar. Por ejemplo, tenemos the accident investigation,
una investigación de accidente, o también en minería se conoce mucho como el checklist también, cuando tú antes de iniciar algún trabajo es necesario hacer un checklist de todos los, para conocer los riesgos y si estás preparado para, ante un posible evento, tú puedas reaccionar y no salir herido, ¿no? Entonces, para eso es importante hacer un checklist. Ahora, an accident investigation posiblemente ya se realiza cuando ha ocurrido un accidente, ¿no? Entonces es necesario también encontrar todas las causales. O sea, ahí es donde se hace este tipo de formatos, etcétera. A Dangerous Goods Management Program. Son mercancías peligrosas, programas de gestión. Muchas veces hemos visto carros que transportan mercadería y tienen ese símbolo, ¿no? Que es el símbolo que podemos ver acá en la imagen. Lo colocan para advertir que es que estamos ante un posible peligro. Radiation safety. Seguridad radiológica, muy posiblemente esto también lo podemos ver en fábricas. We can see that on factories or on mines also. Then we have research safety, probably for a chemist. En química, por ejemplo, nosotros podemos ver esto también. A personal protective equipment, que ya lo vimos en el slide anterior, pudimos ver algún equipo de protección personal. Food safety and environment hygiene, seguridad en la comida, ¿no? Higiene ambiental. Cuando vamos a un restaurante, pues, o cuando compramos algún producto, muchas veces tienen estas etiquetas que nos permite diferenciar si es que tiene algún riesgo el consumo de dicho alimento, pues, ¿no? O cuando esterilizan de repente algún lugar, también es importante colocar ese tipo de etiquetas. A flu pandemic and emergency preparedness. Esto es algo que se ha utilizado mucho, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia hemos utilizado mucho lo que son las mascarillas, ¿no? Entonces es algo que también es importante conocer, no solamente para una pandemia, sino también hay algunos trabajos en los que es necesario, pues es indispensable el uso de este tapabocas, ¿no? Por ejemplo, los médicos o en un restaurante, inclusive también las personas que cocinan deberían estar obligadas a llevar este tipo de protección, ¿no? Well, we are going to review elements of the Earth and the atmosphere. What is the atmosphere? What do you understand when I mention atmosphere? Atmosphere is the gaseous layer that surrounds the Earth, and that is held together with the planet by the force of gravity. Entonces acá, como podemos ver, la atmósfera, pues muchas veces hemos escuchado de la palabra atmósfera. Es necesario conocer, no solamente los meteorólogos, sino nosotros en nuestro día a día también escuchamos mucho sobre la atmósfera, ¿no? Y pues no es más que la capa gaseosa que rodea la Tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de gravedad, by the force of gravity. In the picture, we can see the layers of Earth's atmosphere. Entonces acá podemos ver las capas de la atmósfera de la Tierra. Lo que podemos ver acá es the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. In the troposphere is the layer where the planets fly. Y podemos ver un avión volando, pues acá en esta capa es donde los aviones vuelan, ¿no? The height is from 0 to 12 or 18 kilometers. The stratosphere is a layer to which the radiosondes reach. Do you hear about a radiosonde?
¿Alguna vez han escuchado de un radiosonda? Cuando hablamos de radiosonda, pues que son impulsados por unos globos de helio y alcanzan una altitud hasta donde el globo de helio revienta. Entonces, como podemos ver acá, aproximadamente between the 11 or 50 kilometers, we can see this layer, the stratosphere. En el curso que vamos a llevar, probablemente nosotros también vamos a ver mucho más sobre los beneficios o la importancia de las radiosondas también. What is a mesosphere? Is the layer between 40 to 50 or 50 to 80 to 90 kilometers. We can see there the meteors, the meteorological rocket, for example. Higher we have the thermosphere. The layer is from 18 or 19 to 800 kilometers. Entonces acá podemos ver, ¿no? Desde los 80, 90 hasta los 800 kilómetros, 800 kilometers. Here we can see auroras, for example. Y como podemos ver también, la temperatura en esta capa ya es mucho más baja, ¿no? Ahí es lo que estamos viendo en la imagen. On the exosphere, a weather satellites, we can see the weather satellites, for example. What is a weather satellite? Is a type of artificial satellite used to monitor the weather and climate on Earth. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, los satélites meteorológicos que son usados pues para el monitoreo del clima o del tiempo de la Tierra, ¿no? Entonces, es en esta parte, en la exósfera, en donde se posicionan los satélites, ¿no? Satellite meteorologies. Yeah, entonces, we're going to continue. Here we can see elements of the Earth and the atmosphere. Water cycle. What do we understand for water cycle? The hydrological cycle is the set of water transfers between the atmosphere, land, and sea in its three states: solid, liquid, and gaseous. Acá podemos ver, pues, en el ciclo hidrológico nosotros podemos ver la transferencia del agua entre la atmósfera, la tierra y también entre el mar, ¿no? En sus tres elementos, ya sea sólido, líquido y gaseoso. Entonces, acá podemos ver algunos términos que son muy usados en el ciclo hidrológico. Por ejemplo, tenemos the water stored as snow, glacial ice in lakes. Entonces es la agua que se almacena pues en la nieve, en los glaciales de hielo, en los lagos, ¿no? También podemos ver water stored in clouds, el agua que se ha almacenado en las nubes. Hay que recordar que las nubes no son más que una acumulación pues de la humedad, ¿no? Entonces ahí también podemos ver, si hay presencia de humedad, pues hay agua también ahí, ¿no? En su estado gaseoso. We can see also that the sun heats the surface. El sol calienta la superficie. Entonces, esa es parte del ciclo hidrológico, ¿no? El sol es ahí el componente principal y por el cual se producen todo este ciclo. El sol es el que hace que el agua atraviese o pase por todas sus fases, ¿no? Ya sea líquida, gaseosa y sólida. We have also the evapotranspiration, que es la evapotranspiración, the precipitation, que es la precipitación, cuando ya las nubes se condensan, llegan a un punto en el que precipitan, ¿no? Y todo el agua que está ahí en la nube, pues va a llegar
nuevamente al suelo. Entonces, la precipitación se puede presentar en diferentes formas también. We can see of the precipitation could be between the rain, snow, sleet, hail. Another important word in the water cycle is the infiltration. Hay que saber que de acuerdo a al tipo de suelo, pues vamos a ver la permeabilidad de los mismos y eso va a condicionar la infiltración, ¿no? Cuánta infiltración hay en ese suelo. Also, we have the spring. The spring is when the water pressure causes the natural flow of groundwater. Entonces, el agua la presión del agua va a causar un flujo natural en el subsuelo, ¿no? Tenemos el aquifer, que es acuífero, también en ingeniería hidráulica es un término muy usado, son el agua subterránea, ¿no? Que se suelen, no suelen circular, sino suelen estar almacenados en una parte, pero debajo del suelo. Finalmente llega un punto en el que sí va a tener pues que circular y llega al océano, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Water stored in oceans. Y muchas veces no siempre llega al océano, puede llegar a una fuente de agua, ya sea un río, a river, o puede ser aprovechado a través de pozos subterráneos para, por ejemplo, utilizarlo como agua potable. Muchas veces en algunas zonas en donde hay escasez de agua, pues se agencian de las aguas subterráneas para poder, para el consumo humano, ¿no? We are going to continue with the next slide. Now we are going to see some branches of science. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tipos de ciencia? Es importante también conocer un poquito sobre la ciencia, puesto que nuestras carreras de alguna u otra manera están asociadas a la ciencia, ¿no? Todo, no directamente quizás muchas de nuestras carreras, pero de alguna u otra manera lo que nosotros hacemos, el trabajo que venimos haciendo se basa en un método científico, pues, ¿no? El cual ya se ha venido perfeccionando y muchas de las ramas la estudian. Por ejemplo, la ingeniería hidráulica, ¿no? Se encarga del estudio del agua. Si bien es cierto, no es una ciencia en sí, pero pues utiliza mucho de los métodos científicos de la hidráulica. Entonces, vamos a ver cuáles son the branch of science. We have three branch of science, the main. Natural science, social science, and formal science. What do we refer when we talk about natural science? Natural science are the core of the branches of science as study the nature of our physical world and the universe. Entonces, las ciencias naturales se podría decir que son el núcleo, ¿no? El núcleo de las ramas de la ciencia, que estudia la naturaleza de nuestro mundo físico y también del universo. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son algunas de las carreras que se enfocan o que van dentro de este tipo de esta rama de la ciencia. Tenemos, por ejemplo, la física, que se encarga del estudio del universo. Physics, the study of the universe. Chemistry, the study of matter. Biology, the study of life and living organisms. Tenemos pues la física, la química, la biología, ¿no? El estudio del universo. En realidad hay muchas más tipos acá o carreras incluso, ¿no? Que están dentro de las ciencias naturales. Social science. Social science study human societies from across the globe as well as the relationship of human beings with their social environment. Entonces, las ciencias sociales estudian las sociedades humanas
y pues la relación que hay entre los humanos y con su entorno social. Entonces, ¿qué tenemos dentro de esta ciencia? ¿Qué podemos encontrar? Psychology, sociology, anthropology, economics, archaeology, history, geography, law, politics. Son ciencias, ¿no? Por ejemplo, un abogado está dentro de esta rama que es las ciencias sociales, un sociólogo también, ¿no? Que estudia la interrelación que hay, pues, entre el humano y la sociedad, también está dentro de a social science. Also, we have a formal science. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciencias formales? Formal science is quite a unique area of study in science, as it uses formal systems to produce knowledge and explore the nature of different disciplines ranging from mathematics and logic to computer science and information technology, ¿no? Utiliza ciencias formales pues para producir conocimiento, explorar la naturaleza de diferentes disciplinas, desde matemáticas, from mathematics, and logic, y lógicas, hasta ciencias de la computación, computer science, y tecnología de la información, ¿no? Information technology. Entonces, algunos ejemplos, hoy acá encontramos, por ejemplo, the mathematics, the logic, the computer science, data science, statistics, system science, artificial intelligence, information technology. Es la matemática pura, ¿no? Lo que nosotros conocemos como matemáticos puros. Well, we are going to review some verbs, the main verbs that we use in our jobs or we here in the university son las principales palabras, algunos verbos que nosotros pues hemos escuchado en el trabajo o en la universidad, ¿no? Es importante conocer los diferentes tiempos. Si bien es cierto, tenemos el verbo en infinitivo, pero pues para ya formar las oraciones, ya sea en pasado, en presente perfecto, en pasado simple, en pasado perfecto, nosotros lo vamos a tener que conjugar. Entonces, para ello, lo que vamos a aprender es a conjugar estos verbos. Estos verbos pueden ser regulares o pueden ser irregulares. We talk about regular verbs when we add at the end of the verb the letter E and D, ed. For example, designed. The past will be designed. Participle is designed. El significado pues es diseñar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de verbos regulares, son verbos que al final le vamos a agregar la palabra, las letras E y D. Es importante hacer énfasis en esto porque cuando hablemos de los tiempos, las conjugaciones que vamos a realizar, nos vamos a basar en esto, ¿no? Esto va a ser nuestra base para poder crear una oración. Entonces, cuando hablamos de verbos irregulares, no tienen una regla específica, ¿no? Son verbos que nosotros tenemos que memorizar las diferentes conjugaciones. Well, we are going to review some of the main verbs. Please repeat after me. Build is the verb on infinitive, and in the past, the pronunciation will be built. Built.
El significado de esta palabra es construir. Entonces tenemos build, built, build. Es una palabra básica, ¿no? Para ingeniería que tenemos que saber, que tenemos que recordar. Also, we have cute. ¿Qué significa cute? The meaning of this word is cortar. In Spanish, we can say cortar. Cut, cut, cut is the pronunciation of this word. Dig, duck, duck. También es excavar, probablemente en ingeniería de minas se escuche mucho este verbo, o en geología, incluso en geología, pues no es un trabajo que realizan los geólogos, excavar para poder encontrar piedras, ¿no? Entonces es importante conocer este verbo. Drink, drunk, drunk. El verbo beber también, quizás sea un verbo muy usado también por muchos, no solamente en el mundo de la ingeniería específicamente, ¿no? Sino coloquialmente también es importante conocerlo. Drink, drunk, drunk. Measure, measured, measured, measured. Cuando hablamos del verbo medir, entonces tenemos también su conjugación. Instalar. ¿Cómo nosotros decimos instalar? Install, installed, installed. Comparar. El verbo comparar. Compare, compared, compared. Entonces es importante poner el énfasis en la parte final del verbo cuando vamos a hablar en pasado o en, ya sea en su forma pasada o en su forma participia, cuando se agrega pues el ed, la pronunciación cambia también, ¿no? Entonces es importante colocarle ahí el énfasis. Install, install, insult, compared, compared, compared. Designed, designed, designed. Es un verbo también, en arquitectura seguramente suelen usar mucho este verbo. Solder, soldered, soldered. El verbo soldar en sí, ¿no? Ya vimos cuál es la profesión y ahora pues estamos viendo el verbo también. Solder, soldered, soldered. Entonces, please repeat in your house, everyone. Muestrear. Muchas veces también, por ejemplo, en análisis de suelos, mucho se utiliza, ¿no? Si vamos a sacar una muestra de suelo para mandarla a analizar a un laboratorio, to send it to analyze in a laboratory, we have to sample this. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación correcta? Sampled, sampled, sampled. Al final agregando el ed, ¿no? Ed. Analizar. Analyzed, analyzed, analyzed. Estamos agregando acá estamos conjugando el verbo analizar. En meteorología, mucho se utiliza en meteorología el verbo pronosticar. Como nosotros decimos pronosticar, forecast. Hay dos formas de decir este verbo, de convertirlo en pasado y en participio. Puede ser un verbo regular agregando el ed y también pues podemos ver que se puede mantener, ¿no? ¿Cuál es lo más común? Pues para alguien que quizás recién, ambas son correctas, pero quizás para alguien que recién está empezando, para poder diferenciar entre los tiempos en una oración gramatical, pues se recomienda agregarle el ed, ¿no? At the ed at the end of the word. Forecast, 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 forecast. Al final, agregando ese ch, que es para darle, para conjugar en tiempo pasado. Pesar.
ya vimos cómo se dice muestrear, sample. Cuando llevamos esa muestra al laboratorio, posiblemente lo que tengamos que hacer es pesar. Entonces, ¿cuál es la palabra que vamos a utilizar para referirnos a esta acción? Weight. En pasado, weight, y en participio, weight. Entonces tenemos ahí las diferentes formas de conjugar el verbo pesar, weight. Here we have the verb prevenir. Por ejemplo, en ingeniería, en la rama de salud o seguridad ocupacional, para prevenir accidentes, vamos a utilizar esta palabra, prevented. Explicar, explicated. Planificar, cuando vamos a hacer, pues, en un proyecto hacemos la planificación semanal o anual incluso de las actividades o de los trabajos que se va a hacer en una obra, en una mina. Entonces lo que hacemos es planificar. How I can say planificar on English? Plan. The past form is planned. Participle is planned. Dibujar. Draw, drowned. Vestir. Worn. En participio. Y finalmente, pues tenemos el verbo evaluar, ¿no? Tenemos evaluate, evaluated. Bueno, acá hemos aprendido algunos de los verbos. Los más importantes, definitivamente hay muchísimos más, cada uno en nuestras carreras profesionales, pues tenemos una infinidad de verbos o de palabras que utilizamos. Sin embargo, estas son solamente algunas de las palabras más utilizadas en nuestro entorno laboral, especialmente pues en el campo de la ingeniería, ¿no? Ahora ahora que hemos aprendido algunos verbos, lo que vamos a hacer en esta parte del taller es construir oraciones en los diferentes tiempos gramaticales. We are going to construct different sentences in the different grammatical tenses. We have present simple, present continuous, past simple, and past perfect. ¿Cuándo utilizamos el presente simple? When I use a present simple tense. Present simple is used to describe an action that is regular, true, or normal. Entonces, yo utilizo el presente simple para describir una acción que es regular, verdad, y es normal, ¿no? Es utilizada en mi día a día, por decir, es una rutina, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que yo hago todos los días, utilizo el presente simple. Pero ¿qué pasa si esa acción ya terminó? Empezó en el pasado y finalizó en el pasado. Entonces, we're going to use the past simple. We use it with finished actions, states, or habits in the past. We use past simple when we say when something happened. Es importante este dato, ya vamos a ver por qué. En el pasado simple es importante mencionar cuando esa acción ha terminado. ¿Por qué? Porque existe otro tiempo gramatical en el cual no se menciona cuando esa acción ha terminado. Ahora lo vamos a ver. También tenemos el presente continuo, the present continuous. We use present continuous to talk about things happening now. Entonces utilizamos el presente continuo para hablar sobre cosas que están pasando en este momento. Entonces, la diferencia con el presente simple es que el presente simple lo utilizo para oraciones que
que hago todos los días, actividades que hago todos los días. Pero el presente continuo es para hablar sobre una actividad que estoy haciendo en este momento. I'm doing it now, in this moment. El pasado simple es una acción que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Y nosotros sabemos exactamente la fecha en la que terminó. Así que el último tiempo gramatical, the present perfect, we use present perfect to talk about experience in life until now. We don't say when they happened. Nosotros utilizamos el presente perfecto para hablar sobre experiencias de vida hasta ahora. Y nosotros no decimos cuándo eso sucedió. Entonces, a diferencia del pasado simple, mientras en el pasado simple nosotros decimos cuándo la acción ha sucedido, en el presente perfecto nosotros no decimos cuándo sucedió, solamente queda como una experiencia, ¿no? Una experiencia. Entonces acá estamos aprendiendo, además del inglés, también un poquito de gramática. Ese es algo que incluso nosotros lo utilizamos en español, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Entonces, es importante que quede claro cuándo utilizar cada uno de estos tiempos, en qué momento utilizar cada uno de estos tiempos, y pensar en inglés para ver cómo vamos a hacer la oración. Well, here we have some examples. For present simple, for example, we are going to use the verb designed para los arquitectos, a ver que quizás hay algunos arquitectos también en este taller, entonces lo que se puede decir es, here we have an example. I design houses. Yo diseño casas. I design house. Como podemos ver, el verbo está en infinitivo. Vamos a ver la tabla que teníamos, the verb designed. The infinitive form of this verb is designed. The past form is designed. Y participo is designed. Well, we are going to remember that. So, the sentence will be, I design houses. Yo diseño casas. Si yo quiero hacer esta oración en negativo, yo voy a agregar al auxiliar el not. Entonces, si el auxiliar es el do plus not, we are going to say don't. I don't design houses. La forma interrogativa. ¿Cómo sería la forma interrogativa? First, we have to put the auxiliar, do. Then we have to put the subject. In this case, will be you. Then we put the verb on infinitive, designed, and then we put the complement. So, the sentence will be, do you design houses? So, in the positive form is the subject, the verb, and the complement. The negative form is the subject, the auxiliary, do plus the auxiliary, don't, the verb, and the complement. And the interrogative form is the auxiliary, the subject, the verb, and the complement. Do you design houses? Y entonces esta sería la forma en el presente simple, ¿no? Yo construyo casas, yo no construyo casas, tú construyes casas, sería la forma interrogativa. Ahora, si nosotros vamos a utilizar, cuando nosotros utilizamos el I, you, we, they, nosotros vamos a utilizar el verbo tal cual en infinitivo, pero si nosotros vamos a referirnos a la tercera persona, que es el she, he, it, entonces nosotros vamos a agregarle al verbo una S al final. Y en la forma negativa ya no va a ser don't, sino vamos a utilizar el doesn't.
En el siguiente ejemplo nosotros vamos a ver, ya no quiero confundir más en esta parte, porque en esta parte lo que estamos trabajando con la primera persona, ¿no? El I, y la pregunta sería you. Entonces, eso sería el presente simple. ¿Cómo sería el presente continuous? In present continuous, we add the ing at the end of the word, of the verb. For example, si yo digo, yo diseño casas, es un hábito o una rutina, algo que yo hago todos los días. Pero si yo quiero decir, en este momento estoy diseñando una casa, entonces yo tendría que decir, I am designing a house. Esa sería la forma positiva. Si yo quiero hacer negativa la oración, es decir, yo no estoy diseñando una casa, ¿cómo diría? I am not designing a house. Como podemos ver, lo que estamos haciendo es agregarle al verbo, le estamos agregando el ing al final. We are adding ing at the end of the verb. And we are using the verb to be, ¿no? Am, is, or are. In this case, we are using am. En este caso, nosotros estamos usando para I, se utiliza el am. Si utilizo el you, pues será el are. Si utilizo el he, she, it, pues será el is. Not designed the house. Entonces, como les digo, el ejemplo de la tercera persona los vamos a ver más adelante, pero quiero ya recalcar eso para ya ir acordándonos. Y la forma, pues, interrogativa del presente continuo, ¿cómo sería? Are you designing the house? ¿Estás tú diseñando una casa? Podemos ver que primero va el verbo to be, then we put the subject, then we put the verb plus ing, and then we put the complement. That is the interrogative form. In the negative form is the subject, the verb to be, the word not, the verb with ing, and the complement. And in a positive form, we put the subject, the verb to be, the verb plus ing, and the complement. I am designing a house. I am not designing a house. Are you designing a house? Siempre con el énfasis respectivo, ¿no? Ahora vamos a ver el pasado simple. En español, ¿cómo sería la oración, no? Si yo digo, si mi hábito es diseñar una casa, en pasado, quiero referirme a una acción que yo ya la he concluido el año pasado, por ejemplo, entonces el arquitecto dirá, yo diseñé una casa el año pasado. I designed a house last year. Then we put the subject, the verb in the past form, designed. We can see this verb at the end of this word. We can see E and D, designed a house last year. The negative form will be, I didn't design a house last year. We put the subject, we put did plus not, and the contraction is didn't. Didn't design, acá es, como ya ponemos el did, acá ya no es necesario poner en la forma pasada, ¿no? Entonces acá vamos a corregir esta parte. I didn't design a house last year. Cuando ya se le agrega, pues, ¿no? El didn't o el did, ya estamos refiriéndonos al pasado, ya no es necesario que acá al verbo se le agregue el ed al final, solamente sería en su forma infinitiva. Entonces quedaría, I didn't design a house last year. ¿Cómo sería la forma interrogativa? Igual, de igual manera, ya no es necesario agregarle el ed. ¿Por qué? Porque al principio ya le estamos colocando el did.
Did you design a house last year? So we can put the auxiliary, the subject, the verb, and the complement. The subject, the auxiliary, the subject, the verb, and the complement. Did you design the house last year? Ok. Entonces, ¿qué en español cómo sería? Yo diseñé una casa el año pasado. Yo no diseñé una casa el año pasado. Y la pregunta pues sería, ¿tú diseñaste una casa el año pasado? Entonces ahí va la diferencia en el uso del verbo, ¿no? Podemos ver cómo el verbo va cambiando en sus diferentes formas, ¿no? Ya vimos cómo se ha mantenido en infinitivo, cómo se ha agregado el ing, cómo lo hemos utilizado en pasado, y hemos visto que en pasado solamente en la forma positiva es necesario colocarle el ed al final. Después en el negativo, cuando ya estamos poniendo el didn't, o en pregunta, cuando ya estamos poniendo did you, ya no es necesario, pues, ¿no? Al verbo agregarle el ed. Ahí estamos colocando en su forma infinitiva. Y por último, pues acá tenemos el presente perfecto. El presente perfecto, que su traducción en el español sería, yo he diseñado una casa, pero hablándolo como una experiencia, ¿no? Yo no estoy diciendo cuándo lo hice, por ejemplo, solamente ni quiero dar más detalle al respecto. Cuando yo solamente quiero mencionar como algo que hice en algún punto de mi vida, pues utilizo el presente perfecto. I've designed a house. Ese, acá estamos haciendo una contracción, ¿no? Porque en realidad lo que se usa es primero, we can put first the subject, in this case is I, then I use have, but here we put the contraction, and the contraction is f. So the pronunciation is I've, the subject plus el have is I've. Then we use designed, we add ed at the end of the verb. I've designed a house. Yo he construido una casa. ¿Qué pasa si yo quiero decir yo no he diseñado, perdón, he diseñado una casa? ¿Qué pasa si yo quiero decir yo no he diseñado una casa? I haven't designed a house. I use the subject, then I use the have plus not, the auxiliary plus not, have not, and the contraction is haven't. Then I use the verb on infinitive, and then I use the complement. So I haven't designed a house. Yo no he diseñado una casa. How can I say the interrogative form? I use the word have, the auxiliary, then I use the subject, then I use the word ever. The meaning on Spanish is alguna vez. Have you ever on Spanish is alguna vez. ¿Alguna vez diseñaste una casa? Entonces, have you ever designed a house? Como podemos ver, es la forma, estamos haciendo una pregunta, pero como que si alguna vez, ¿no? No estamos preguntando más detalle. Cuando nosotros queremos continuar una conversación, if we want to continue the conversation, we use the past simple. First, we use the present perfect, and depend of the response of the answer, depend of the answer of the person, we are going to use the past simple. For example, when do you design the house? If the answer of the person is, have you ever designed the house? Yes, I have. Then if I want to continue the conversation, I will ask, when do you design the house? ¿Cuándo diseñaste la casa? When do you design?
O when did you design the house? ¿Cuándo diseñaste la casa? When did you design the house? Porque si pregunto en presente simple, yo estaría preguntando ¿cuándo diseñas? Lo cual no es correcto. Entonces lo que tengo que hacer es preguntar en pasado, ¿no? When did you design the house? Sería para continuar la pregunta. Entonces, he tratado de hacer acá un ejemplo sencillo para comprender cuándo usar sobre todo cada uno de estos tiempos. Ahora vamos a ver otro ejemplo, lo que les decía, ¿no? En el anterior nosotros estamos utilizando la primera persona y en la pregunta la segunda persona, ¿no? Have you, do you, did you. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a hablar de una tercera persona? Es decir, él, ella o el it, ¿no? He, she, it. El verbo también va a cambiar y por lo tanto los auxiliares también va a cambiar. Entonces acá vamos a tener algunos ejemplos. En presente simple, y ahora ya sabemos cuándo usar cada uno de los tiempos. Entonces, en presente simple tendríamos, a propósito, ustedes conocen quién construyó la estatua de Cristo Redentor en Brasil. Entonces acá vamos a aprender un poco de cultura también. La persona que construyó fue Heitor da Costa Silva. Heitor da Costa Silva, brasileño, ¿no? Entonces, Heitor da Costa Silva built Cristo Redentor statue. Si estamos hablando acá, estamos construyendo una oración en presente simple. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Héctor da Costa Silva construye la estatua de Cristo Redentor. No estoy hablando, no estoy especificando que fue en el pasado, estoy hablando del presente. Él construye. Es un ejemplo, lo que estamos proponiendo acá son ejemplos, ¿no? Obviamente esa estatua ya ha sido construida hace muchos años atrás y obviamente lo correcto sería decir la oración en pasado simple. Pero para efectos del curso, pues para conocer un poco de la gramática, es que estamos conjugándolo en sus diferentes tiempos, in the different times of the tense. Entonces, Héctor da Costa Silva built Cristo Redentor statue. Si yo quiero negar la oración, quiero decir que él no fue quien construyó, ¿cómo diría? Ya dijimos que primero va el subject. En este caso, ¿quién es el sujeto? Héctor da Costa Silva is the subject. Build is the verb. Cristo Redentor statue is the complement. Héctor, entonces, para hacer la oración en negativo sería Héctor da Costa Silva doesn't build Cristo Redentor statue. Hay que acordarnos que en la oración anterior, cuando yo utilizo el I, yo utilizo el don't. Se utiliza el don't. Y en tercera persona vamos a utilizar el doesn't. Entonces, he doesn't build Cristo Redentor statue. ¿No? En forma interrogativa, ¿cómo sería? Él construyó la estatua de Cristo Redentor. Sería, does he build Cristo Redentor statue? Does Héctor da Costa Silva build Cristo Redentor statue? We can see the auxiliary is does, the subject, Héctor da Costa Silva, the verb is build, the verb on infinitive, Cristo Redentor statue, the complement. Ok. En presente continuo, si yo quisiera decir, él está construyendo la estatua. Por ejemplo, si yo hubiera vivido en el tiempo en el que esa estatua se está construyendo, o suponiendo que la estatua del Cristo Redentor se está construyendo ahora en el 2023, ¿no? En estos meses. Entonces, ¿cómo tendríamos que redactar la oración? Héctor da Costa Silva is building Cristo Redentor statue. Héctor da Costa Silva is building Cristo Redentor statue. The subject, the verb, the verb to be is, al verb we are at ing at the end of the verb, and the complement.
The negative form could be, Heitor da Costa Silva isn't building Cristo Redentor statue. Él no está construyendo la estatua de Cristo Redentor. He isn't building Cristo Redentor statue. And finally, we have the interrogative form. Is he building Cristo Redentor statue? ¿Está él construyendo la estatua de Cristo Redentor? Is Héctor da Costa Silva building Cristo Redentor statue? Esa sería la forma en presente continuo, ¿no? En pasado simple, ¿cómo sería la oración en pasado simple? En pasado simple ya no nos olvidamos del doesn't. Ya vimos que en el presente cambió, para la tercera persona cambió el do por el does. El presente continuo cambió el are o el am por el is or isn't en el caso de forma negativa. Ahora para el pasado simple, el did o el didn't, el did que se va a utilizar en la forma interrogativa o el didn't que se va a utilizar en la forma negativa, no va a cambiar. Es indiferente ya sea para los diferentes sujetos, ¿no? Para el you, I, you, he, she, it, we, they. So the correct form of the sentence will be, Heitor da Costa Silva built Cristo Redentor statue. Estamos viendo que el verbo lo estamos colocando, acá lo estamos colocando, lo voy a poner en rojo para darnos cuenta, en su forma pasada, built. Él construyó la estatua de Cristo Redentor en tiempo pasado. Estamos viendo que el verbo ha cambiado. Si yo quiero hacer la oración en pasado, pero en negativa, Heitor da Costa Silva didn't build. Como podemos ver, el didn't, tenemos el auxiliar del pasado en forma negativa, pero el verbo se coloca en su forma infinitiva. Didn't build. Lo único que cambió fue el auxiliar. Si nos damos cuenta, todo sigue una misma regla. Lo único que está cambiando es la forma en el verbo, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos agregando para diferenciar los diferentes tiempos. Entonces acá tendríamos, Heitor da Costa Silva didn't build Cristo Redentor statue. El verbo está en infinitivo. ¿Y cómo haría la forma interrogativa? Did, que sería el auxiliar, did Heitor da Costa Silva build Cristo Redentor statue? ¿Construyó Héctor da Costa Silva la estatua de Cristo Redentor? Estoy haciendo una pregunta, ¿no? Entonces, did Héctor da Costa Silva build Cristo Redentor statue? Como podemos ver, el verbo también se mantiene en su forma infinitiva, pero solo estamos agregando el auxiliar. El auxiliar es lo único que nos va a marcar, ¿no? Es lo que nos va a definir si es pasado, presente, presente continuo, presente perfecto. ¿Cómo sería el presente perfecto de la oración? En español. En español sería, él ha construido la estatua de Cristo Redentor, ha construido como que sin querer dar énfasis en los detalles o en la fecha, ¿no? Solamente quiero saber si es que sí o no. Perdón. Entonces ahí tendríamos, Heitor da Costa Silva has built Cristo Redentor statue. Él ha construido, entonces podemos ver que se ha agregado, we have, in this sentence, we have the subject, we have the auxiliary, the verb in participle form, and the complement. In negative form, the correct form to say that is, the correct way to say that is, Héctor da Costa Silva hasn't built, al has estamos agregándole el not, has not, prácticamente sigue la misma estructura, solamente estamos agregando el not, hasn't built Cristo Redentor statue. Y para la forma interrogativa, que sería, a ver, vamos a poner acá, ¿cómo sería para
la manera correcta. Ha construido, él ha construido la estatua de Cristo Redentor, o alguna vez ha construido, que es lo más típico, lo más común, es poner como que alguna vez ha construido. Entonces, has he ever, le podemos agregar acá, le vamos a agregar, has he ever built Cristo Redentor statue? Quedaría, ¿no? Has he ever built? Entonces, también lo que vamos a agregar, es muy común agregar el have you ever, have you ever, has he ever, has she ever, para poner que si alguna vez, ¿no? Es la pregunta correcta de decir, para diferenciar que estamos ante ese tiempo, es el ever. Entonces, podemos ver que tenemos el auxiliar, has, el subject, Heitor da Costa Silva, ever, the verb, and the complement. Okay, igual acá, ¿no? Vamos a señalar acá designed, el infinitivo, don't designed, do you designed, ahí está en infinitivo, como podemos ver, ¿no? En el presente continuo se ha agregado el am designed. Eso es lo que caracteriza. Lo que va a caracterizar al presente continuo es el am designed, am not designed, designing. No hay que confundir con el pasado de la pronunciación, ¿ya? I am not designing a house. Are you designing a house? Entonces acá tenemos el are. You designing, el verbo con el ing y el complement. En el pasado simple podemos ver que al verbo le hemos agregado el ed. I designed a house last year. I didn't design a house last year. Did you design a house last year? Ahí estamos señalando los auxiliares, ¿no? Los auxiliares o los verbos en sus diferentes terminaciones, que es lo que va a ser diferente a la oración. El presente perfecto, I have designed, I have designed, I haven't designed, have you ever designed, tenemos el have y tenemos y acá igualito, el has. Entonces, acá igualito, el build en infinitivo, estamos señalando a manera de revisión, estamos señalando los verbos y la forma correcta de escribir. Doesn't build, does he build, en pregunta, ¿no? Para el presente simple, presente continuo. Is building, isn't building, or is he building? Acá. Entonces, ahí, a manera de revisión, this was a review, and to notice the auxiliaries and the verbs. Cómo es los verbos, ¿no? Cómo hemos escrito cada uno de esos verbos. Entonces, como podrán haberse dado cuenta, es muy sencillo hacer la conjugación de los verbos, y hay que tener mucha precaución, mucho cuidado en agregar las letras correctas para poder diferenciarlas, ¿no? El ed, el have, el has, si es presente continuo, el ing, etcétera, ¿no? Acá también, por ejemplo, acá, a manera de review, nos ha faltado agregar el ed. Ahí está, ahora sí. I designed a house. I haven't designed a house. Sí, ahí es importante colocar, es muy importante colocar. I didn't design a house. Did you design a house? En el presente perfecto sí se tiene que agregar el ed. A pesar de que tiene el have, es importante agregarle el ed. En el pasado simple ya no. Como ya tiene el did o el didn't,
va el verbo acá en infinitivo. Solamente en la forma positiva sí se tiene que agregar el ed. En la negativa y en la interrogativa ya no. Pero en el presente perfecto sí es necesario que todos los verbos pues tengan el ed. Igual que acá, ¿no? Por ejemplo, acá está escrito, pero en su forma de pasado presente, en su forma participio. Has built, hasn't built y built. Built. Porque el verbo en infinitivo es build, nada más, con terminación en d. Bueno, esto ha sido un repaso de los tiempos gramaticales. Manera por el tiempo, hemos tratado de avanzar y de hacer todo muy, muy rápido. Ya en el curso, cuando desarrollemos pues el curso, daremos mucho más énfasis en cada uno de estos tiempos, más ejemplos, más detalle. También vamos a aprender no solamente con textos, sino también con listenings, con readings. ¿Para qué? Para poder captar mucho mejor, para poder asimilar el conocimiento mucho más rápido, ¿no? Bueno, por último, ese ha sido el taller que he preparado el día de hoy. Recordarles pues nuevamente que en el curso ya vamos a profundizar mucho más de estos conceptos, y también todo el material incluso se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Ya voy a cerrar esto, incluso en las clases que se tiene planificado ya para el curso en sí de inglés básico para ingenieros. Hay que recordar que este es un curso básico, entonces no es necesario conocimientos previos. Vamos a acá aprender a hablar desde el verbo to be, desde los pronombres, los verbos en sus diferentes tiempos, los días de la semana. Vamos a aprender mucho más vocabulario, vamos a compartir incluso algunas frases típicas que solemos escuchar en nuestros trabajos, ¿no? En nuestro día a día. Recordarles pues finalmente, ya para concluir el taller, que entre los que se matriculen al curso, que los que han participado del taller el día de hoy pueden adquirir un certificado, un costo de 30 soles, y además van a tener un descuento del 30% para el curso que vamos a llevar, que está planificado para un mes y medio aproximadamente, ¿no? Ahí es donde vamos a desarrollar todos estos tiempos con más profundidad, y vamos a ver muchos más ejemplos y más vocabulario también al respecto. Comentarles pues finalmente que entre los beneficios más importantes que tiene CERSA también se encuentra la posibilidad de estudiar sin conexión a internet desde su aplicación. También es la ganadora del premio Primero los Clientes de Indecopy, y sin mencionar el aula virtual, que está dedicada exclusivamente a que el alumno pueda aprender y lograr sus objetivos profesionales. Somos una de las primeras aplicaciones de ingeniería y arquitectura del Perú, y contamos actualmente con más de 18,000 estudiantes en toda Latinoamérica sobre la aplicación. Entonces, invitarlos a formar parte de este curso, de formar parte de nuestra institución también, pues porque de alguna u otra manera vamos a compartir con ustedes todo el material. Recuerden que en las clases no solamente van a ser en vivo, sino también van a tener la oportunidad de tener clases personalizadas para absolver algunas dudas con el profesor a través de WhatsApp o correos electrónicos. Así que estamos preparando una metodología bastante didáctica y para que ustedes puedan asimilar el aprendizaje de la mejor manera, ¿no? Este ha sido el taller que se ha preparado por el día de hoy, y pues conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero contar con volver a vernos ya en el desarrollo del curso en los siguientes meses. Ya se les estará haciendo llegar también toda la información, los requisitos para las inscripciones, desde cuándo se aperturarán las matrículas. Probablemente desde la próxima semana les invito a que estén atentos en las redes sociales, a la página del Facebook o a los correos electrónicos también, que ahí nuestro personal les estará haciendo llegar toda la información a quienes se han inscrito y han participado pues el día de hoy
en el taller, ¿no? Entonces, estén atentos a las próximas novedades que tiene CERSA para ustedes y como vuelvo a repetir, los espero volver a verlos en el curso de inglés básico para ingenieros. Esto ha sido el workshop Basic English for Engineers. See you soon. Bye, bye.